Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas tardes. Hoy continuamos con nuestro estudio de los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Estamos viendo en este tiempo el evangelio según San Mateo. Y concluíamos la clase anterior analizando la pregunta de Juan el Bautista cuando envió a preguntar a Jesús si él era el que había de venir o había que esperar a otro. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 5. Y a su vez nosotros estábamos graficando capítulo a capítulo el movimiento de Jesús a través de los diferentes pasajes que nos ayudan a graficarlo en el mapa. Ahora bien, vamos a entrar a una nueva sección. Vamos a ver que en el capítulo 13, la palabra del Señor nos va a mostrar que Jesús va a iniciar con una serie de parábolas. Es así que encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 1, parábola del sembrador. Asimismo, vamos a ver que en el versículo 10 está el propósito de las parábolas. Mateo 13, 18, Jesús explica la parábola del sembrador. Versículo 24, encontramos la segunda parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Versículo 31, parábola de la semilla de mostaza. Versículo 33, parábola de la levadura. Versículo 34, el uso que Jesús hace de las parábolas. Versículo 36, Jesús explica la parábola de la cizaña. 44, el tesoro escondido. 45, la perla de gran precio. 47, la red. 51, tesoros nuevos y viejos. Versículo 53, ya vemos que Jesús, cuando terminan las parábolas, se va a ir de ese sector. Pero ¿dónde se encuentra Jesús en este momento? En Mateo capítulo 13, en el mar de Galilea. Es allí donde él va a hablar acerca de las parábolas para darle a través de las parábolas la enseñanza a su audiencia, pero solo a sus discípulos les explica el significado de estas parábolas que él está enseñando. Ahora, aquí viene algo que es muy importante, que encontramos muchas parábolas que Jesús les da la interpretación. ¿Qué es esto? Bueno, Jesús habla acerca de las parábolas a toda su audiencia y los oyentes estaban en la libertad de entender o de tratar de interpretar. Pero el Señor Jesús solo a sus discípulos le explica con detalle y claridad qué es lo que él quiere decir o quiso decir en determinada parábola. Por ejemplo, usted nota que en el capítulo 13, versículo 1, comienza el Señor Jesús a hablar acerca de la parábola del sembrador. Pero en el versículo 18 dice así: oíd pues vosotros las parábolas del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Y note cómo el Señor Jesús le explica a detalle a quién, a sus discípulos. ¿Por qué? Va a encontrar eso en el versículo 16. Porque él hablaba por parábolas a la gente, pero a sus discípulos se los explicaba. Notemos, Mateo 13:10. Entonces acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y aquí entonces vemos cómo el Señor clarifica el sentido de por qué a la audiencia no y a los discípulos sí. Porque la audiencia se encontraba todavía
con el velo. Seguían a Jesús, pero no lo entendían completamente. Y se puede dar el caso de lo que más adelante vamos a encontrar, que seguían al Señor Jesús por el pan que les daba, no tanto por quién era Él. Quiero compartirles un dato estadístico. Sabe que en todo el mundo hay 8.000 millones de personas. ¿Sabe cuántas de esas personas dicen creer en Dios? ¿Qué porcentaje cree usted de esas 8.000 millones de personas cree usted que creen en Dios? ¿Será un 10%, un 20, un 30? Bueno, le tengo noticias. El 80% de la población mundial dice creer en Dios o practicar algún tipo de religión. Es decir, 6.500 millones de personas dicen creer en Dios o practicar algún tipo de religión. Y aquí nos salta una pregunta. Si hay tantas personas que dicen creer en Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Bueno, aquí vamos a entender algo. No es lo mismo creer en Dios que conocer a Dios, amar a Dios y practicar lo que el Señor Jesús nos llama a vivir. La palabra dice en palabras del Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahí está. Si usted es una persona que ama a Dios, usted no va a ser de ese 85, de ese 80% de la población mundial que dice creer en Dios y no tiene ninguna injerencia en el mundo. Usted, si ama a Dios, si ama a Jesús, usted va a practicar su palabra y usted va a marcar la diferencia en donde se encuentre. Porque va a guardar la palabra, pero también la va a vivir, porque no solo usted cree en Dios, usted conoce a Dios y ama a Jesús. Vamos a continuar. Ahora, vemos cómo el Señor Jesús se traslada en el mapa. Podemos ver que Él recorrió Galilea varias veces. Él hizo movimientos de Nazaret a Capernaum, de Capernaum después se moviliza a Decápolis. Vemos todo este movimiento que usted en la tarea también lo va a graficar y usted va a coincidir conmigo. Ahora, en esta sección vamos a ver que el Señor Jesús se encuentra en Nazaret, de estar aquí en el mar de Galilea. En el capítulo 13, versículo 1, se va a movilizar a Nazaret en el versículo 54. Va a ir luego al capítulo 3, 14, versículo 13, al mar de Galilea nuevamente. Luego va a estar en Genezaret, capítulo 14, versículo 34. Tiro y Sidón, capítulo 15, versículo 21, nuevamente regresa al mar de Galilea, capítulo 15, versículo 29, sube a Magdala, o baja a Magdala, porque eso se encuentra más al sur, en el capítulo 15, versículo 39, y de allí se dirige a Cesarea de Filipos, capítulo 16, versículo 13. Ahora bien, veamos Mateo capítulo 13, versículo 54. Dice así la palabra del Señor. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? Entonces vemos que él va a su tierra nuevamente. ¿Cuál era su tierra? Nazaret. Y aquí hay un problema de incredulidad. Él está volviendo a su tierra, luego de haber hecho un recorrido por todos los alrededores de Galilea, y había ido a Decápolis, había ido también a otras regiones, pero allí encontramos que en el capítulo 13, versículo 58, la palabra dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué es entonces lo que permite el obrar del Señor? La fe. ¿Qué es lo que limita su obrar? La incredulidad. Ahora, el de Nazaret se va a dirigir a Bethsaida, capítulo 14, versículo 13. Y allí dice la palabra, yendo al versículo 19, de la siguiente manera. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba
y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Vamos a hacer un alto para poder analizar esta porción bíblica. Se lo voy a volver a leer para que usted note lo que aquí hay o quizá lo que se está obviando. Voy a volver a leer. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Bien, ¿qué se ha obviado aquí? ¿Qué verbo? Hay un verbo que se está obviando aquí. Pero para poder entender a qué me estoy refiriendo, vamos a hablar un momento acerca de las figuras de dicción. ¿Qué son las figuras de dicción? Son figuras o sencillamente palabras moldeadas o modeladas en una forma especial para darle un sentido profundo a lo que se está diciendo. Un ejemplo de figuras de dicción es decir, el campo está sediento. Se puede interpretar que el campo necesita lluvia, pero es una palabra, es una afirmación lisa, llana y fría, si solamente decimos el campo necesita lluvia. Pero cuando decimos el campo está sediento, se vuelve una frase sumamente expresiva, llena de calor y vida. Ahora, la palabra de Dios utiliza figuras de dicción. Y esas figuras de dicción se utilizan para centrar nuestra atención en algún énfasis especial. La Biblia dice que el Señor Jesús fundó la tierra con inteligencia y sabiduría. La palabra de Dios está hecha con inteligencia y sabiduría. Hay profundidad en la palabra. Si usted la lee de manera llana, si usted la lee solamente de manera devocional, si no impacta su intelecto, la palabra usted está perdiendo de mucho. Es verdad que la palabra de Dios nos nutre el espíritu, pero también debe impactar nuestro intelecto. ¿Por qué debe impactar nuestro intelecto la palabra? Porque al momento de impactar nuestro intelecto, afecta nuestra voluntad. Porque usted no va a cambiar de forma de actuar si primero no cambia de forma de pensar. Y la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo para impactar los corazones, pero también el intelecto. Ahora, a causa de no prestar atención a estas figuras, comentaristas y exegetas se extravían del genuino sentido de muchos e importantes pasajes de la palabra. Ignorar las figuras de dicción ha sido el prolífico progenitor de errores y falsas doctrinas. Dentro de las figuras de dicción hay una figura que se conoce como elipsis, que es una omisión. ¿Omisión de qué? Omisión de un verbo, pero con un sentido o propósito mayor. Veamos el primer ejemplo. Mateo capítulo 14, versículos 19, que es el que acabábamos de leer. Dice así. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Como usted notará, están resaltados los verbos. Mandó, tomando, levantando, bendijo, partió y dio. Aquí hay algo que se está omitiendo y es el dieron. No se dice que los discípulos dieron el pan a la multitud. Y esto, hermanos, es una omisión voluntaria. En el pasaje de Mateo capítulo 14, versículo 19, hay un propósito profundo por el cual el Señor omite ese verbo. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Cuál es la lección? Hacernos notar el hecho de que los discípulos dieron el pan no de sí mismos, sino solo como instrumentos únicamente de Jesús, quien fue el dador de aquel pan. Tomando atención a estos pequeños detalles, usted encontrará que la palabra adquiere mayor profundidad y sentido.
Volvemos a nuestro estudio del recorrido de Jesús a través del Evangelio sinóptico Mateo. Ahora, vemos que en esta sección el Señor Jesús va a Betsaida, a Genezaret, y de Genezaret él se dirige, está entre Genezaret y Betsaida. Y allí encontramos la fe que batalla entre el valor y el temor. Vamos a nuestras Biblias, por favor. Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Dice así la palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. La fe que batalla entre el valor y el temor. Vemos entonces, hermanos, aquí esta figura que nos muestra que Jesús ya se encontraba al frente de la barca y Pedro hace esta petición al Señor. Si eres tú, permite que yo vaya hacia allá. Para entender el sentido de las palabras de Jesús a Pedro, debemos analizar lo siguiente. Miren, la relación maestro-discípulos. El maestro enseña, protege, pero también reprende. Esto quizá para aquellos que tienen un corazón muy maternal podrá ser difícil de digerir, porque pensamos que, la relación maestro-discípulo debe ser un coaching de ánimo donde solamente haya enseñanza y protección. Pero sabe, el Señor Jesús en su relación maestro-discípulo también incluía reprensión. ¿Por qué? Mire, en la enseñanza, el Señor Jesús, Él les dio todo a sus discípulos. Sus enseñanzas estaban enfocadas en el reino de los cielos, el infierno, el dinero, la aplicación de la ley, etcétera. El Señor Jesús les enseñaba de todo. Los protegió cuando los fariseos hablaban de por qué ellos no se lavaban las manos. El Señor Jesús defendió a sus discípulos, mostrando su protección y cuidado sobre ellos. Pero el Señor Jesús también los reprendía. Y aquí podemos ver que está una cita bíblica, Lucas capítulo 9, versículos del 51 al 55. Vemos una reprensión, pero quizá en nuestra cultura latina podemos pensar una reprensión más ligada a la humillación y a la vergüenza que a la edificación. El Señor Jesús llevaba una reprensión para sus discípulos, pero no para humillarlos, no para hacerlos sentir menos, sino para desafiar su fe. Eso es algo que debemos incluir en nuestras correcciones a los discípulos que estamos guiando, a los grupos que estamos mentoreando. La reprensión es parte de la relación maestro-discípulo. Al momento, dice la palabra, que Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Esta fe que batalla entre el valor y el temor nos ayuda a ver que Pedro tuvo una batalla interna, al igual que usted y yo la tenemos muchas veces al creer en el Señor, pero mientras caminamos nos acordamos de nuestras limitaciones. Pero a menudo el Señor Jesús necesita desafiar y cambiar las actitudes de sus discípulos, usando la reprensión como instrumentos para llevarlos a un nuevo nivel de entendimiento. Ahora, cuando hemos tomado decisiones por fe y en el camino tuvimos temores, ¿creería usted que el Señor le reprendería porque se siente defraudado? ¿Usted pensaría eso? Obvio que no. El Señor Jesús no se sentiría defraudado, sino que estaría Él desafiando nuestra fe para ayudarnos a crecer. Vemos nuevamente ahora en nuestro mapa la bendición que ahora vamos a encontrar en el capítulo 14, versículo 34, que es lo que prosigue a la reprensión de Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar. Mire, dice la palabra, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que les tocaron quedaron sanos. Cuando el Señor llega a este punto de Bethsaida, allí Él llega a traer un impacto a la población que lo estaba escuchando. Ya sabían de su ministerio, pero al momento de verlo y reconocerlo, dice la palabra que al verlo, la gente comenzó a llamar, a dar buenas noticias. Jesús viene, traigan a todos los que están necesitados. Aquí se encuentra la gran bendición de la fe. Vemos que en la NBI dice de la siguiente manera: los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Muy diferente a lo que pasó en Nazaret, que Jesús no pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos. Pero en este nuevo lugar la gente recibió a Jesús con gran gozo. Ahora, el Señor se encontraba en este lugar, Genezaret, cerca de Bethsaida, no está graficado en el mapa, pero ahí está cerca de este punto, Genezaret. Bethsaida está del lado del frente de Genezaret, está acá pegadito a Galilea, está al lado de Capernaum, ahí está. Pero la flecha está extendida un poco, no marca con claridad Genezaret, pero allí vemos que se da esta gran bendición cuando el Señor Jesús había cruzado caminando sobre el mar. Pero ahora, vemos en Tiro y Sidón que sucede lo siguiente. Usted puede ver en el mapa que ahora la flecha apunta a un sector costero, Tiro. Y aquí vamos a ver una fe puesta a prueba. Noten los colores del mapa antes de continuar. Tiro se encuentra con otro tono, con otro color. Galilea tiene color amarillo. Samaria, Cesarea, Jope tienen otro color. ¿Esto qué nos indica? Que Jesús está fuera de Israel. Él se dirige a un sector donde había judíos, pero no necesariamente se encontraban dentro de Israel, sino ya se encontraban en lugares fuera de él. Dice Mateo capítulo 15, versículo 27. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Veamos desde el versículo 21. Mateo 15, 21. Dice la palabra: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón.
He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, porque da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Vemos que el Señor va a este lugar fuera de Israel, Tiro y Sidón. Y al encontrarse en este lugar, él está buscando a judíos que se encontraban viviendo en la dispersión, en la diáspora. Recordemos que hubo varios imperios que tuvieron control, tomaron control, conquistaron Israel, y eso hizo que haya una diáspora, que los judíos sean regados por todas partes del mundo. Entonces allí se encontraban judíos y Jesús fue a buscarlos para llevarles el pan de vida eterna. Pero una mujer de ese sector, una mujer que no era judía, no tenía la ascendencia de linaje de Israel, ella había escuchado de Jesús y reconocía que él podía hacer algo en la vida de su hija. Pero ese algo tenía que ser espiritual, porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Y ella, al clamar, al arrodillarse al Señor Jesús, hizo una declaración de fe. Pero esto nos muestra que el Señor Jesús nuevamente pone a prueba a las personas para que esa prueba haga sacar de ella lo mejor. Las pruebas no necesariamente tienen que ver con una aflicción mayor que nos lleve a una bancarrota total, sino algo que nos desafía para sacar lo mejor de nosotros, la fe que está en nuestro interior para abrir nuestros labios y expresar con todo nuestro corazón nuestra necesidad de Dios. Ahora, el Señor de Tiro y Sidón va a regresar nuevamente al mar de Galilea. Y dice la palabra, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. El Señor Jesús muestra su preocupación por aquellos que le siguen, su preocupación. Y aquí hay algo, hermanos, que quiero compartirles de acuerdo a la experiencia vivida. He visto en muchas ocasiones donde hay ministerios que quieren llevar a cabo obras o de bendición, pero se enfocan tanto en el proyecto que se olvidan de cuidar a sus personas, a su gente, a la gente que están llevando. Entonces se esfuerzan en el proyecto, los llevan hasta allá, conquistan, pero después de que conquistan esa labor que se habían comprometido a hacer, se sienten satisfechos de haberlo logrado y se olvidan de su gente. Se felicitan, terminan de hacer todo lo que hicieron, pero se olvidan lo que esas personas que les rodearon les ayudaron a hacer. No olvide a su gente, no la descuide. Si el Señor puso a su lado personas, cuídelas. Si usted está impulsando, llevando a personas a hacer algo para el Señor, cuídelas también de parte del Señor, de principio a fin. Es un consejo. Algo que he visto que se ha dado algunas veces en diferentes lados es que la gente se preocupa en el evento, pero se olvida de las personas. Tenga mucho cuidado. Luego, vemos que el Señor Jesús va a Magdala y allí se encontraba esa generación mala y adúltera que pide señal. La fe
en las señales no salvan, la fe en Jesús sí. Vamos a ver lo que dice el capítulo 15, versículo 39. Dice la palabra. Entonces, despedida la gente, entró a la barca y vino a la región de Magdala. Muy bien. Pero en el capítulo 16, que le prosigue, dice así, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Entonces el Señor se encontraba en esta región de Magdala y allí él les hace esta declaración donde les muestra que son expertos analizando el clima, pero ellos que conocen tanto la palabra son totalmente desconocedores de cómo aplicar las profecías y el cumplimiento para su tiempo. Ahora, miren, la palabra nos muestra que después de la guerra de 1967, Israel tomó un nuevo, un nuevo rumbo dentro de los asentamientos que tenían. La tierra ocupada de Israel se encontraba en una sección muy básica, pero después, estos hechos se dan después del holocausto nazi. Después del holocausto judío, la nación de Israel fue llevada a este sector y fue puesta muy próxima a Gaza. Pero después de la guerra del 67, Israel comenzó a poblar nuevamente toda esa tierra, recuperando así todo ese sector que antes le pertenecía. Y así se cumple la profecía que el Señor declara que Él llamaría a su pueblo de todas las tierras y los volvería a traer nuevamente a su tierra, a su pueblo. Ahora, cuando tenemos presente que las profecías se han cumplido con Israel, debemos tener la convicción firme que si una nación que había dejado de ser nación volvió a serla después de cientos de años, Dios va a cumplir lo que ha prometido desde hace siglos. Tengamos la convicción firme, hermanos, de que Dios está a la puerta, que su venida está muy próxima, pero debemos seguir creyendo. No seamos como la generación mala y adúltera que demanda señal y está preguntando, ¿y ahora qué profecía está por cumplirse? No, creamos en la palabra. Tengamos la expectativa de la venida del Señor. Luego de Magdala, el Señor va a Cesarea. En el capítulo 16, versículo 13, vemos que el Señor ahora se está acercando a este sector llamado Cesarea de Filipo. Cesarea, ¿dónde se encuentra? Mírelo, usted lo puede visualizar en el mapa. Cesarea, usted la puede visualizar en la parte de inferior cerca, permítame, voy a movilizar esta parte de aquí. Usted puede visualizar que en estas áreas verdes está Cesarea de Filipo. Mientras que en la parte inferior, en esta parte de aquí verde, esta tonalidad un poquito más clara, se encuentra otra Cesarea. Hay dos cesareas. En el mapa usted puede encontrarlo así, pero la cesarea a la que nos vamos a referir es a Cesarea de Filipo. Y en esta Cesarea de Filipo ocurren algunos hechos importantes. Pedro reconoce que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús anuncia su muerte.
Pero después de ello, Pedro trata de reconvenir a Jesús y Jesús lo reprende. Luego de eso, Jesús se transfigura después de haber visto a Moisés y Elías. Luego de ello, vemos que Jesús baja del monte. ¿Eso dónde ocurre? En esta región, Cesarea de Filipo. Y en pantalla ustedes tienen las fotos de cómo es Cesarea de Filipo. Es un lugar, como usted lo ve, es un lugar de reposo. Es un lugar donde Cristo Jesús, nuestro Señor, fue con sus discípulos después de haber tenido jornadas de meses de trabajo, los llevó para descansar. Y en ese reposo, Él le pregunta a sus discípulos, la gente, ¿quién dice que soy? Y como usted conocerá la porción bíblica, usted en pantalla tiene las citas bíblicas, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, después de haber hablado a los discípulos. Ahora, esto nos muestra que el ministerio de Jesús también tuvo momentos de descanso, momentos de pausa, pero, como se diría, pausas activas. No pausas donde todo el mundo se desconectaba de sus obligaciones, sino pausas en donde él iba a refrescar espiritualmente a sus discípulos. Y así encontramos que el Señor Jesús les hace por primera vez el anuncio de su muerte a sus discípulos. Mateo 16, 21. Le invito a ir a su Biblia, a esta porción bíblica. Mateo 16, 21. Dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Muy bien, aquí les voy a compartir algo que quiero que no lo olviden nunca. El Señor Jesús nunca anunció su muerte sin anunciar su resurrección. El Señor Jesús, cada vez que anunciaba su muerte, Él anunciaba su resurrección. ¿Por qué? Porque, hermanos, la muerte no era el destino final, solo era el paso previo para su glorificación. Entonces, tenga presente, Jesús nunca anunció su muerte sin anunciar a reglón seguido su resurrección. Y allí vemos que Pedro trata de reconvenirlo. Pero luego, en el capítulo 17, versículos del 1 al 8, dice así la palabra. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, los llevó aparte a un monte alto. Vemos que el Señor Jesús lleva a 3, no lleva a los 12. Esto indica que el Señor Jesús tenía su grupo de 12, pero tenía sus 3 más íntimos, a sus 3 más cercanos. Y usted dirá, bueno, ¿por qué Jesús tenía estos cercanos? ¿Por qué tenía exclusividad el Señor Jesús? Bueno, cuando usted ve a Pedro, fue aquel que hizo la primera predicación evangelística, a través de la cual se convirtieron de golpe 3.000 personas. El apóstol Juan, que escribió el Evangelio, escribió las 3 cartas y también el libro de Apocalipsis. Pero también vemos a Jacobo, uno de los mártires. Y ahora, en este momento, el Señor Jesús se va a reunir con 2 personas del Antiguo Testamento. Dice así la palabra, versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías. Esto no son personajes aleatorios, porque si lo pensamos de esa manera, ¿por qué no fue David? ¿O por qué no fue Sansón? ¿Por qué específicamente Moisés y Elías? Moisés representa la ley y Elías a los profetas. Ahí está el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas. Entonces, al momento del Señor Jesús
tener a esos tres testigos, Jacobo, Juan y Pedro, él se reúne con Moisés y Elías, quienes representan la unidad del Antiguo Testamento, y el Señor Jesús se transfigura. Pero luego vemos que el Señor Jesús baja del monte y les dice a sus discípulos que no digan nada de lo que han visto. Ahora, tenemos dos Cesareas de Filipo, como les había comentado. Está la Cesarea de Filipo, que se encuentra en la parte superior de la tetrarquía de Felipe, y Cesarea, que se encuentra cerca de Samaria. Aquí usted tiene las fotos en pantalla. Mire, ahí tiene Filipo. César, usted tiene aquí en este mapa inferior, usted ve cómo se encuentra esta Cesarea que es próxima a Jerusalén, pero también va a encontrar que hay un sector cerca a Macedonia que se llama Filipo. Esta de aquí tiene el nombre de Felipe, de Filipo, un administrador de esta parte del imperio. Por eso es que en la parte superior derecha va a encontrar tetrarquía de Felipe, que habla acerca de un rango de tres, tetrarquía, una administración triple que estaba administrando este personaje del imperio Felipe. Y aquí usted tiene nuevamente las fotos de la Cesarea de Filipo. Es el lugar de reposo, de descanso, donde el Señor Jesús tuvo un tiempo especial con sus discípulos. Y aquí tenemos la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí hay algo que es muy importante. Es que Jesús nos va a hacer la misma pregunta a nosotros. ¿Quién dices tú que soy yo? Y allí podemos encontrar nuestra responsabilidad ante Dios. La gente puede decir muchas cosas, pero ¿tú quién dices que soy yo? Esa es la respuesta que nos lleva a la vida eterna. Y aquí usted tiene un pequeño meme para refrescar la clase. Yo confiando en mi libre albedrío, en que puedo escoger a Dios cuando quiera. Y Juan 6:44 dice, ninguno puede venir si el Padre no lo trae. Entonces, vemos con claridad, hermanos, la intervención de Dios en nuestras vidas. No somos nosotros, sino, como dijo el Señor Jesús, no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús anuncia su muerte, como lo comentamos hace un momento. El orden de las aseveraciones de Jesús en cuanto a su muerte y resurrección, allí lo encuentra en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Allí se encuentran todas las citas bíblicas. Cuando Pedro trata de reconvenir a Jesús, encontramos esta cita en Mateo 16, del 22 al 23, pero también encontramos en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vamos, por favor, a Mateo 16. Mateo 16, versículos 22 al 23. Dice así la palabra. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Muy bien, ahora vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Es una cita que usted la sabe de memoria.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Capítulo 5, versículo 5. Dice así: moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hagamos un alto. ¿Cuál es el punto que queremos abordar aquí? Que Pedro, antes del Espíritu Santo, era uno. Después del Espíritu Santo, era otro. Usted y yo, el día que recibimos a Cristo Jesús, recibimos al Espíritu Santo, al Espíritu de la promesa, dice la palabra. Y al recibir al Espíritu Santo de Dios, Él generó en nosotros cambios internos, cambios que se evidenciaron en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestro genuino arrepentimiento. Pero si usted al pasar el tiempo nota que está volviendo a ser el Pedro que era antes, tenga mucho cuidado, porque la palabra del Señor nos muestra que estaba la promesa de la venida del Espíritu para ser testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de las buenas noticias, testigos del Evangelio de Cristo. Y eso es lo que hace Pedro. Recibe el Espíritu Santo del Señor con todos los discípulos y luego eso a él lo potencializa. Siendo un hombre temeroso, que antes le había dicho al Señor Jesús que esto no te pase, Señor, cuídate a ti mismo, ten misericordia de ti mismo, sálvate, ¿no? Vemos que dejó de ser ese hombre tan temeroso para ser un hombre con convicciones firmes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a él y él pudo tener la convicción para testificar, pero no solamente eso, sino también para dar su vida. Fuentes extrabíblicas indican que Pedro, él no quiso morir como su Señor martirizado en una cruz, sino que sí, ya que él iba a morir en una cruz, él era indigno de morir como su Señor, pidió que lo crucificaran de cabeza. ¿Cómo puede ser posible que un hombre cambie tanto? El Espíritu de Dios. Y aquí vemos la transfiguración de Jesús, algo que ya habíamos comentado, y vemos a Moisés y Elías, los representantes de la ley y los profetas. Ahora, dice la palabra que cuando Jesús bajaba del monte, capítulo 17, él allí encuentra al endemoniado. Y este endemoniado, veamos lo que dice versículo 9. Mateo capítulo 17, versículo 9. Mateo 17, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga. Primero respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. Versículo 14. Cuando llegaron él al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Bien, entonces vemos este momento donde el Señor Jesús baja y un hombre viene a presentar a su hijo endemoniado. Esta escena de Jesús bajando del monte nos hace ver algo que ya ha estado presente en el Antiguo Testamento. Moisés bajaba del monte.
Veamos lo que dice Éxodo 31. Éxodo 31, versículos del 15 al 18. Dice la palabra del Señor. 6 días se trabajará, 31 del 15 al 18. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones, por su pacto perpetuo. Bien, Moisés da estas enseñanzas en el monte, pero aquí vemos algo. Jesús sana a un hombre que sana al hijo de un hombre que estaba, este joven estaba endemoniado, pero lo sana en día de reposo, algo que era prohibido por la ley de Moisés. Y el Señor Jesús, ante la increpancia de la gente que quería tentarlo, que él dice que era necesario hacer esto. Versículo 18 de Mateo capítulo 17. Mateo 17 y 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bien, entonces, esto es necesario que nosotros tengamos en cuenta de cómo el Señor Jesús no es que Él termina de abolir la ley de Moisés, sino que Él la perfecciona, porque las personas necesitan de un pastor y ese pastor no está pensando en lo que le conviene a él, sino él piensa en el reino, más que en lo que pensarán de él. Y al Jesús pensar en el reino que se había acercado a estas personas donde había un movimiento demoníaco muy fuerte, el Señor Jesús perfeccionaba la ley. ¿A través de qué? A través del amor. Muy bien, continuamos. Luego vemos que el Señor Jesús baja de Cesarea de Filipos a Capernaum y luego de allí vemos que se dirige a Judea. Hasta aquí hemos visto que el ministerio del Señor Jesús se ha desarrollado en la parte norte de Israel. Ahora Él va a descender a Judea. Y aquí viene algo importante, miren, en aquella época vemos que no se había descubierto no había sido descubierto, por supuesto, el continente americano. No estaba descubierto. Esa parte de colores es la parte que era el mundo conocido en aquella época. Y en ese sector se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano. Ahora bien, todo este sector, como usted lo verá, pertenece a la administración del imperio. Pero aquí va a ocurrir algo. Mateo 17 del 22 al 24. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro les respondió, de los extraños. Jesús les dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. El estatero, este dracme,
Era una moneda de plata griega que había sido acuñada en Grecia o en Antioquía, en Siria. Se la consideraba equivalente a un denario y era más o menos del mismo peso. El dracma griego de oro es una moneda valorada no solo por su importancia histórica, sino por su contenido de oro. Los dracmas forman parte del grupo de monedas de las que nació el actual sistema de divisas, y la moneda original se remonta a Grecia hasta el 800 años antes de Cristo. Este era un tributo que había que pagarlo. Y vemos que aquí hay un sistema de cobro. Y aquí tenemos una tabla de pesos en las escrituras hebreas. Vemos el leptón, el cuadrante, el asarión, el denario, el dracma, el didracma, el tetradracma. Y allí vemos su equivalente. Vemos entonces que este denario tenía un mayor valor económico. Era el pago de 12 horas de trabajo. Esta moneda era de origen griego y equivalía a 4 dracmas el estatero. Y esa valía por 4 días de trabajo el estatero. Bien, ahora vemos que el Señor se encontraba en Capernaum, fue a Judea, y ahí lo estamos graficando en el mapa. Mire, ¿cómo lo graficamos? Va camino a Jerusalén y de allí a Jericó. Vemos entonces que él se encuentra en Jericó en el capítulo 20, versículo 29, y de allí va a Bethfagé. De Bethfagé va a Jerusalén. Y allí, en este punto, vamos a ver el capítulo 21. Versículo 10. Desde el versículo 1 vamos a leer. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió dos discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal, de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban las ramas de los árboles y las tendían en el camino. Versículo 9. Y la gente iba adelante, y los que iban adelante aclamaban diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y allí podemos ver que inicia la cronología de la última semana de Jesús. El domingo está la entrada triunfal a Jerusalén. El lunes, él maldice la higuera estéril. El martes pronuncia algunas parábolas y algunas predicciones. El miércoles probablemente es ese día que Jesús convino para entregar al maestro. Y así podemos ver que en el versículo 21, capítulo 21, versículo 18, él se encuentra allí. Capítulo 24, versículo 3, se encuentra ahora en el Monte de los Olivos. Capítulo 26 va a Betania. Mire cómo todo esto se mueve ya más cerca, se encuentra ya en Jerusalén. Es la última semana. Y nuevamente él va al Monte de los Olivos a orar. Luego de esto va a Getsemaní. Y aquí en Getsemaní vamos a leer capítulo 26, versículo 36. 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro.
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Note, note que Jesús nuevamente está con sus tres íntimos, con sus tres más cercanos. ¿Quiénes eran ellos? Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Dice que frente a ellos él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro llorando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y ahora, en el versículo 47 del capítulo 26, vemos ya el arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas. Jesús es tomado preso en el versículo 47, pero de allí al versículo 57 es llevado a la casa de Caifás. Y usted tiene allí, en este cuadro en blanco y negro, tiene lo que él tuvo que recorrer desde el huerto de Getsemaní hasta la casa de Caifás. Tuvieron que entrar en Jerusalén. Esto estaba fuera de la ciudad, pero lo hicieron entrar para poder llevarlo hasta la casa de Caifás. De la casa de Caifás luego lo llevan a la gobernación, que es el palacio de Herodes. En el palacio de Herodes se encontraba la gobernación. Ahí vivía Herodes y era la gobernación. Luego él es llevado al pretorio, Gólgota, y luego vemos que luego del pretorio, ahí lo llevan a Gólgota. El pretorio se encontraba al lado de la gobernación y allí usted ve el recorrido que él tuvo que llevar desde el pretorio hasta el Gólgota. La cronología de la última semana de Jesús. El jueves, Jesús envió a Pedro y a Juan a preparar la Pascua. Y allí vemos el aborrecimiento del mundo, la venida del Espíritu Santo como instructor de los discípulos. El Señor Jesús comienza a dar esas instrucciones. Él le da la instrucción de orar también en su nombre. Jesús intercede por sus discípulos y también intercede por su iglesia. Hubo juicios injustos en estos últimos capítulos. Ante Anás, suegro de Caifás, vemos que hubo un juicio injusto. Fue también pasado por pruebas por Caifás ante el Sanedrín, Poncio Pilato, donde él tampoco encontró defecto en él, ante Herodes y ante Poncio Pilato, gobernador de Judá nuevamente. Pero vemos que él fue el Cordero de Dios puro y sin mancha, que pasó por todos estos juicios injustos y no fue hallado ni un defecto en él. Y ahora vemos que del pretorio, él fue llevado a Gólgota y de Gólgota, cuando el Señor Jesús muere, es llevado ya al sepulcro. Y luego del sepulcro, el Señor Jesús resucita y va a Galilea. 28:17. Vamos a ver la palabra. Mateo 28:17. Dice así el Señor. Y cuando el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Miren, hermanos, hemos graficado en el abordaje de Mateo el recorrido de Jesús. Y esto nos puede ayudar mucho a ubicarnos geográficamente. ¿Quién quita que alguno de ustedes próximamente tengan la oportunidad de ir a Israel y poder hacer ustedes un recorrido de manera presencial? ¿Cómo? Guiándose a través del ejercicio que acabamos de hacer. Usted dirá o quizás habrá pensado que la tarea es un poquito complicada. ¿Sabe? Sí, es un poco complicada,
pero en clase ya la hemos desarrollado. Pero a su vez tiene un gran peso para usted, un gran peso de gloria, de bendición, porque usted está aprendiendo de la tierra de Israel, se está documentando a través del Evangelio. Así que de esta manera concluimos el Evangelio de Mateo. El día de mañana estaremos abordando el Evangelio sinóptico de Lucas. Así que mis hermanos, ha sido un privilegio acompañarlos en esta tarde. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo grande. Dios les bendiga.